6 de la mañana, 56 minutos, los legisladores pidieron al ministro de Recursos Naturales, Carlos Pérez, aclarar su denuncia sobre supuestas llamadas de integrantes del Parlamento Nacional que buscarían gestionar cargos públicos. El funcionario de Estado respondió a estas aseveraciones mediante la publicación de un comunicado. Fue la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea este miércoles que, respondiendo sobre los problemas de la facturación en las planillas eléctricas, el ministro Carlos Pérez denunció que hay legisladores que les llaman a pedir cargos públicos. Si ustedes supieran todas las llamadas que yo recibo para pedirme puestos en las eléctricas, no es porque soy guapo. Ante la gravedad de lo manifestado por Pérez, las reacciones en la Asamblea fueron inmediatas. Soledad Buendía presentó un pedido para que el ministro sea recibido en el Pleno y en su exposición haga una explicación de la denuncia. Pido que el ministro comparezca al Pleno de la Asamblea, porque ya compareció a la Comisión de Desarrollo Económico, y de los nombres de los legisladores que están violentando la norma. Los legisladores esperan que si existen pruebas en contra de quienes estarían detrás de la gestión de cargos públicos, se las presente, conscientes de que esta es una de las causales de destitución como asambleístas. Cualquier acusación, cualquier denuncia tiene que ser comprobable. Por lo tanto, si hay pruebas, creo que es una acusación grave porque podría implicar incluso la destitución de un asambleísta. Y dar con nombres y apellidos, esa es la forma de transparentar el país. Aquí dicen se debe limpiar la imagen institucional, pues no por uno o dos casos se puede arrastrar a la Asamblea con la ola de críticas. Que aquí en el Ecuador ya debemos olvidarnos de generalizaciones y de lanzar esas bombas de tiempo que a veces explotan y nos pueden hacer daño a todos. A través de un comunicado, el ministro Carlos Pérez mencionó: no tengo costumbre de grabar mis llamadas, por lo que no tengo pruebas para hacer públicos los datos de las personas que me han llamado y que incluso pudieron tomarse nombres de asambleístas. Tampoco se definió en la Asamblea si el ministro debe o no acudir a rendir declaraciones. Alexis Moncayo, Medios Públicos. 6 de la mañana, 58 minutos. Se encuentra ya con nosotros Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional, con quien abordaremos este último tema que se ha mencionado en el reportaje y también otros sobre la agenda legislativa. Vicepresidente, buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Primera Impresión. Muchísimas gracias, Fabricio, un gusto y gracias por la invitación, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado ya las denuncias del ministro Carlos Pérez. ¿Debe o no debe ser convocado a la Asamblea Nacional? Sí, pero debo aclarar que tiene razón el ministro cuando dice que no graba las conversaciones. Nadie graba las conversaciones, salvo los de la ex SECOM, recordará usted, que grababan todo y perseguían a los adversarios políticos del régimen anterior. Por tanto, en ese sentido, Carlos Pérez tiene toda la razón. Más allá de que yo considero que es un buen ministro, sin embargo, deberá aclarar lo que tenga que aclarar. Bueno, es una denuncia más que mancha lamentablemente la reputación de la Asamblea Nacional. Es necesario que el ministro pueda ofrecer nombres de quienes le llamaban para plantear la gestión de cargos públicos. No estoy muy de acuerdo con aquello de que mancha a la Asamblea, no. Si es que hay algo de lo que el ministro ha denunciado, será con algunos legisladores, pero somos 137, ya vemos algunos muy honestos como yo. Claro, eso no, nadie lo niega. Así es. Nadie lo niega, pero el problema es que en el transcurso de los últimos meses han habido ciertos problemas e inconvenientes que han cuestionado precisamente el trabajo del Poder Legislativo, y eso es innegable. Lamentablemente hay una opinión generalizada dentro de la ciudadanía que cuestiona algunos actos que se han cometido en la Asamblea Nacional. No hay un solo congreso en el mundo, mi estimado Fabricio, que tenga una muy buena calificación ante la opinión pública. Esto es en el mundo, porque los congresos, y así debería llamarse el nuestro también, y no copiar pues la frase chavista de Asamblea Nacional, el Congreso es el crisol de todas las corrientes ideológicas, y por supuesto existen discusiones y pugnas de orden político en el seno de la Asamblea, porque ahí estamos todos. En tanto que en otros poderes, por ejemplo el Ejecutivo, está el Ejecutivo con sus ministros, con su gente que es aliada en el tema ideológico y político. Por eso es, y doy esta rápida explicación, que los congresos, y el ecuatoriano no es la excepción, siempre tiene estos problemas. Lo importante es generar confianza, generar proyectos de ley en bien de la gente, generar oportunidades. El Ecuador debe ser un país de oportunidades, de negocios, no de negociados. Y por supuesto, en la Asamblea, al menos yo y otros muchos, por supuesto, estamos empecinados en discutir temas que son importantes para la ciudadanía, para la gente, más allá de los golpes que se den entre unos y otros. Vicepresidente, ¿cómo generar esa confianza que usted menciona cuando existen, por ejemplo, señalamientos como ha hecho el ministro Carlos Pérez, cuando se ha conocido denuncias, por ejemplo, de cobro de coimas
de diezmos dentro de la Asamblea Nacional en ciertos asambleístas, cuando han sido sancionados ciertos asambleístas por su conducta dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cómo generar esa confianza? Está en la Fiscalía, entiendo yo, algunos casos. Y por supuesto la Fiscalía, que es quien hace, o cual hace la vindicta pública, tiene que actuar. Nosotros tenemos que dedicarnos a legislar y a fiscalizar. La Fiscalía hace su trabajo con respecto al tema que usted me aborda, más allá de que la propia Asamblea ya hizo lo propio con 3 asambleístas. Yo no estuve de acuerdo, por ejemplo, en el tema de Ana Galaza, no estuve de acuerdo, pero pues es la democracia la que debe imperar. Completamente. Ahora bien, en los temas, porque usted me pregunta cómo hacer para salir de esto, por favor, hay que debatir con valentía y decisión el Código del Trabajo, ¿por qué no? Es parte del acuerdo legislativo, ojo, legislativo, nada que ver con el Ejecutivo, porque ya es hora de que nos preocupemos por los 5 millones de ecuatorianos que están desempleados, Fabricio. 5 millones de ecuatorianos que viven, son el 62% de la población económicamente activa, que viven en el desempleo, en el subempleo o en la informalidad. Y hay algunos discursos de ciertos líderes sindicales que solo se preocupan de, y está bien que lo hagan, por supuesto, pero no solo, de los que ya tienen trabajo. Nosotros estamos preocupados de los que no tienen. Mire, ¿por qué no debatir el trabajo por horas? ¿Por qué no? Para darle al joven ecuatoriano, a los miles de jóvenes ecuatorianos que se incorporan al mercado laboral todos los años, la posibilidad de trabajar y estudiar a la vez. Lo hice yo y lo hemos hecho tantos ecuatorianos. Y no solamente generar ingresos para su familia, ayudar en su casa, sino generar, Fabricio, y esto es más importante incluso, aquella experiencia que le va a ser requerida años más tarde. ¿Por qué no debatimos eso? No queremos precarizar nada. Por lo tanto, el discurso aquel de precarización, que es un discurso propio del siglo pasado, tiene que ser superado. No queremos dañar a ningún trabajador, todos sus derechos están garantizados. No existe ley retroactiva, estimado Fabricio. Por lo tanto, vamos adelante con un debate serio, porque lo más cómodo es no hacer nada. Yo creo que ya es hora de hacer algo para implementar nuevas oportunidades, inversiones, porque con más inversión habrá más ofertas de trabajo y empleo y seguridad jurídica para el país. Eso tenemos que hacer nosotros, los legisladores responsables. Bueno, sin duda el tema de las reformas laborales es un tema muy importante y hay otros también, otros temas que lamentablemente no han logrado ser atendidos, tratados en el interior de la Asamblea Nacional. Y esto también se ha debido a una serie de retrasos, por ejemplo, en la conformación de 3 comisiones de las 14 que existen en el Poder Legislativo, que recién se integraron ya con sus autoridades el día de ayer. ¿Qué es lo que ha pasado durante este mes, este primer mes de gestión de las nuevas autoridades? Voy a explicarlo claramente. Existen 2 caras en toda moneda, por favor. La una cara es aquella que se daba antes, donde se establecían las comisiones o se nombraban sus presidentes y vicepresidentes en 10 minutos. Venía al orden de arriba, en 10 minutos zanjado el problema. Esa es la una cara. La otra, que es la que yo prefiero, es aquella donde hay debate, donde hay disensos, donde no estamos de acuerdo y, claro, se han conformado, muy bien conformadas, por supuesto, 11 de las 14 comisiones. Nos demoramos en aquellas 3, un mes, es cierto. Más de un mes. Pero es producto de la democracia, y en democracia es absolutamente válido disentir, porque había, por supuesto, posiciones absolutamente legítimas de algunos legisladores. He de honrar la actuación de Yanine Cruz, por ejemplo, de mi movimiento político, que se dio a su legítima pretensión de ser presidenta de la Comisión de Educación. Pero eso es democracia. Yo prefiero esta segunda cara de la moneda, porque en la primera nadie se quejaba, pero no había derecho que un solo partido político tuviese las 13 presidencias y las 13 vicepresidencias de las comisiones. Hoy hay que volver a aprender a vivir en democracia, estimado Fabricio. Pero en medio de posiciones que no a todos han agradado, también claro. Por eso se ha dilatado es que eso es el tema de la conformación de las autoridades de las comisiones. Entendemos que hasta el momento no hay aceptación por parte de ciertos asambleístas a las autoridades designadas en las comisiones, en las 3 comisiones faltantes. Frente a ello, ¿cómo queda el acuerdo que se estableció entre País, Creo y BIN, precisamente para poder viabilizar esta y otras acciones en el Poder Legislativo? Va también el tema, mi estimado Fabricio, le digo con absoluta verdad, que por ejemplo el jueves pasado tuvimos 3 sesiones largas, hasta las 10:30 de la noche, y aprobamos textos legales importantes. Por ejemplo, la ley de eléctrica, el tema de la recolección de basura, el cuidado del medio ambiente, casi por unanimidad. También aprobamos en esas mismas sesiones del jueves, estimado Fabricio, la ley de aviación civil en cuanto a los accidentes aéreos que lastimosamente se producen. Por lo tanto, sí hemos producido legislación importante. ¿Ha habido gestión legislativa durante este mes? Por supuesto, lo que pasa es que la opinión pública muchas veces se fija solamente en que hay 3 comisiones de las 14 que no estaban conformadas. Vuelvo
a decirlo. Hay que aprender nuevamente a vivir en democracia. Déjeme decirle algo. Yo, Dios mediante, con el apoyo popular fui reelecto legislador. Estuve en el periodo pasado. Y allí sí también había nuestra queja. Pero éramos 9 contra 100, pues. Entonces poco importaba lo que nosotros dijésemos. Bueno, ya ha cambiado un poco la configuración, sí, no pero, un poco, sino mucho ha cambiado la configuración. Tanto, y ahí va la explicación del porqué del acuerdo legislativo que usted ahí hizo referencia. Ningún partido político, por sí solo, tiene 70 votos para aprobar una ley o nominar autoridades. Por lo tanto, hay que parlamentar, hay que conversar, por eso se llama parlamento, porque hay que parlamentar con los del frente. En política no hay que tener enemigos políticos, hay que tener adversarios políticos, y con ellos hay que conversar. Solo así logré, y perdóneme que le diga, Fabricio, solo así logré yo, el 18 de julio del año 2017, aprobar por primera vez un proyecto nacido de la oposición, la ley de los bomberos. Lo aprobé yo, pero ¿cómo lo aprobé? No es que hice así y se aprobó, pues. Conversé con los del frente, convencí de lo valioso de mi proyecto. Y los del frente tienen que hacer lo mismo con nosotros. Lo que pasa es que nos acostumbramos, lastimosamente, en el periodo anterior, a que venía el proyecto y se aprobaba casi sin debate. Repito, casi sin debate. Yo estuve ahí, casi no se debatió la ley de comunicación y se la aprobó. Hoy, obviamente, y el titular del Telégrafo que usted leyó, es que volvemos a establecer a la comunicación como un derecho humano, porque no es un servicio público, no es agua potable, alcantarillado, luz eléctrica. Yo he bregado arduamente porque la comunicación debe ser, siempre debió haber sido un derecho humano. Asambleísta Donoso, ¿y cómo se presenta desde su punto de vista el tema del acuerdo establecido entre País, Creo y BIN hacia futuro, pensando en otros temas que son parte de la agenda legislativa? Tiene usted toda la razón. Ahí está el tratar con valentía y decisión la sostenibilidad económica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estos son temas prioritarios. Por supuesto, es que si no hacemos nada, se va al garete, pues, líes. Y no podemos dejar que eso suceda, porque ahí está el dinero de los pensionistas, de los jubilados y de los afiliados. Tenemos que abocar la ley de educación superior, que es importante. El Código Orgánico de la Salud, Fabricio, tenemos que hacerlo, es parte del acuerdo. La libertad de prensa que acabo de mencionar, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es parte del acuerdo, por supuesto, como también es parte del acuerdo el Código de la Democracia con miras a las próximas elecciones. Tenemos que eliminar el perverso sistema de adjudicación de escaños denominado de Hunt, que permitió, por ejemplo, que en el periodo anterior una sola tienda política con el 43% de los votos en Pichincha se lleve 75% de diputados, o en Cuenca, en Azuay, con el 53% de los votos se llevaron el 100% de legisladores. Vale decir que hubieron, pues, un 43% de azuayos o 47% de azuayos que no tenían representatividad. Eso es parte del acuerdo legislativo que está funcionando muy bien. Muy bien, de acuerdo. Son temas muy importantes que tienen que ser evacuados en la Asamblea, pero este acuerdo contempla una fortaleza a futuro para poder dar trámite a esas leyes. Así es. ¿O finalmente se presentará como se ha presentado durante este mes y un poco más para la conformación de las comisiones? Obviamente este mes ha sido complicado porque es el arranque de un acuerdo legislativo donde muchos legisladores, y con todo derecho, lo dije hace pocos minutos, tenían la intención de presidir o vicepresidir una comisión. Superado ese problema, ese primer mes, de los 23 que restan para este periodo legislativo, pues las cosas están caminando bien en cuanto a aquellos proyectos de ley que interesan a la gente. Mire, Fabricio, a la gente poco le importa que el uno le tire un cenicerazo al otro, o el de acá le insulte al de allá, no. A la gente le interesa que le resuelvan su problema del empleo. El 62% de ecuatorianos, repito, no tiene trabajo. Le interesa que se le garantice su jubilación, porque algún día todos, Dios mediante, nos jubilaremos. Le interesa la libertad de expresión para poder enterarse de las cosas que deben enterarse a través de ustedes. El Telégrafo de hoy, si usted lo lee completo, textualmente dice aquella frase que la dije ayer en el Parlamento, de que el mejor aliado de un gobierno honesto es una prensa libre e investigativa. Completamente. Por lo tanto, vamos a bregar por aquello. ¿Cómo no le va a interesar a la gente el tema de la ley de educación superior? Porque todos los jóvenes ecuatorianos pretenden, y con razón, pues llegar a esas instancias de la educación superior. Son temas más importantes que lo que dijo el uno, que le dijo el otro, y aquellas reparticiones de comisiones. Muy bien, asambleísta. No quiero terminar esta entrevista, este espacio de entrevista, sin plantearle una pregunta de un tema que sobre todo ha circulado en redes sociales en las últimas horas. Claro. ¿Usted conocía que la expresidenta Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea Nacional, tiene una oficina con ascensor privado y que usa vehículo oficial entregado por la Asamblea Nacional? No, no lo sabía.
¿Qué es lo que se puede hacer frente a ello? En el evento de que sea verdad, pues vamos a ver. ¿Hay asambleístas de primera y segunda en el No, Parlamento? no hay, pero yo nunca me pronuncio por algo que no conozco. Yo soy tan directo que cuando algo no conozco lo digo paladinamente y frente a las cámaras, viéndole directamente a la ciudadanía. De esto no sé, por lo tanto no puedo comentar. ¿Qué se puede hacer frente a ello? Por lo menos indagar, buscar una Sí, explicación. claro, preguntar y averiguar, sin duda. Pero ¿se entregan ciertos privilegios a algunos No, asambleístas? en mi o opinión, al menos no. en esta administración durante este primer mes. Ni en el anterior tampoco. Yo estuve en el CAL, en la administración anterior, y no se entregó ninguna prebenda a nadie. Y lo digo con absoluta certeza y con absoluta convicción. Lo que usted me comenta, pues habrá que averiguar. Muy bien, muchas gracias. 7 de la mañana, 11 minutos. Agradecemos al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, por su tiempo y su explicación en torno a temas relacionados con la agenda legislativa.